¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Fuentes y aquí estoy para mostrarles otra o hacerles otra reseña de otro producto. En este caso va a ser una revisión cortita con respecto a esta hacha. Es una de la marca, como pueden ver acá, THRW Club. Y como pueden ver, ya la probé. Lamentablemente no les puedo mostrar porque no grabé la prueba que hice. Esta es un Tomahawk de 18.9 pulgadas que vendría siendo el mango de 48.5 centímetros, 48 centímetros. Es un mango de haya, de madera de haya. Y el acero es un 1065. La verdad yo no hago revisiones de hacha ni estas cosas porque en realidad es un hacha de lanzamiento, es un Tomahawk, pero la probé, me gustó y creo que es una excelente compañera para los cuchillos que nos gustan, digamos, y los amantes nosotros del bushcraft y ese tipo de cosas. Y más adelante, obviamente, bueno, en realidad esta es perfecta compañera de cualquier cuchillo que tengamos nosotros, digamos, en nuestra colección. ¿Ya? Porque como siempre he dicho yo, las hachas son para partir troncos y árboles, no los cuchillos. Así que como pueden ver acá, la probé yo y trabajó bien con madera de eucalipto, bastante dura, la madera de eucalipto seca, si algunos la conocen, en tocones grandes, así que la cortó bastante bien. No viene muy afilada, viene, porque yo paso el dedo acá, no me voy a cortar, pero se puede afilar. Ahora en la página donde la venden, esta la compré en Amazon, esta viene, la primera foto, digamos, viene como envejecida, como desgastada. ¿Ya? Así que yo, bueno, en realidad esta me tocó a mí pintada, recubierta, y esto obviamente es una para por proteger, digamos, del óxido, ¿cierto? El hacha misma. Así que se lo preferí dejar porque igual si quiero darle un toque envejecido, tomo una lija y desbasto esto y va a quedar solamente la parte superior, digamos, pulida y el resto va a quedar con puntitos negros. Entonces me va a dar ese toque digamos, de antiguo, una cosa así. Como les vuelvo a decir, no tengo experiencia yo con hachas como para decirles si esta es mejor que otra o no. Yo compré esta porque me pareció interesante el modelo, me gusta este modelo con esta caída, además que es un hacha de lanzamiento, así se vende, y de hecho hay unos videos ahí donde muestran los lanzamientos con ella. Yo no creo que la use para lanzar, a pesar de que obviamente se puede. Como les vuelvo a insistir, yo escogí un hacha de este tipo porque es liviana, porque es un hacha de guerra también, puede servir perfectamente para defenderse, no es tan pesada y cumple con lo necesario para, digamos, en un campamento, algo básico, no necesitamos un hacha tan grande, no vamos a construir o no vamos a derribar árboles día tras día, ¿cierto? Sino que solamente vamos a necesitar hacer una hoguera, tal vez alguna especie de mueble o algo así, si es que estamos en un camping en el cual queremos permanecer bastante tiempo o en caso de supervivencia. Así que como les vuelvo a insistir, por ejemplo, este para mí sería un compañero perfecto para mi cuchillo Easy, o cualquier cuchillo grande ya de 14 centímetros de hoja, más o menos hacia arriba, el cual no queremos usarlo para batonear, pero sin embargo para trabajar en madera, cosas pequeñas sí podemos usarlo por supuesto, pero si no queremos, digamos, llegar a usar un cuchillo para el batoning, digamos, propiamente tal, esto nos viene perfecto, no es tan pesado, ¿ya? Yo de hecho de mis cuchillos, bueno, lo único que usaría para batonear sería el Charade, debido a su espesor, y el resto no lo usaría para eso, ¿ya? Sería como el único, pero pues como prueba, como, digamos, como ensayo, cosas así. Así que como pueden ver el hacha es perfecta. Viene con esta cinta que a mí se me soltó aquí un poquito. Yo creo que lo voy a tener que poner otra cosa. Que es para, digamos, obviamente ajustar nuestra mano aquí para que tengamos grip y mejor grip. Yo le hice
esta perforación ahora recién para pasarle un cordón y tener una trabilla, digamos, para nuestra mano, para la mano, y poder usarla aquí con más seguridad para que no se nos arranque. No usé paracord, usé solamente un, una alianza, digamos, o cordón de zapatería, digamos, grueso, bastante bueno, que este venía en el Nieto Apache, en el cuchillo. Así que se lo robé, digamos, se lo quité y se lo puse a este. Porque considero que esta hacha necesita un cordón bastante más fuerte. Bueno, les voy a mostrar aquí la caja en la que venía ahora, que es esta. Es una cajita bastante simple, como pueden ver. No tiene nada extraordinario. Ahí, como pueden ver, viene la marca. Esa es la marca, ¿ya? THRW Club. Aquí está me imagino que el modelo. Dice 19 inch en realidad, pero bueno. Y ahí está el modelo. Y es hecha en China, como casi todo lo que nos llega, ¿cierto? Que algunas son marcas rusas, de repente ucranianas. Al final son todo hecho en China, pero bueno. Funciona bien, como les dije. Y trae un pequeño protector para el filo, digamos, que bueno, cada cual le hará un protector que quiera. Yo lo voy a hacer uno de cuero después. Y esta es la cinta que les mencionaba, que viene incluida también aquí en el paquetito, que me queda bastante para hacer otra, digamos, para cubrirla, digamos, ¿cierto? Estas hachas, yo la verdad que, como les vuelvo a insistir, desconocía el sistema que tenían. Siempre pensaba que las hachas que se soltaban de este tipo, que a todo esto tuve una hace años atrás, era porque estaban falladas, digamos, y no es así. Estas funcionan así, es decir, tú le das un golpe al lado contrario, acá en este caso en el suelo, por ejemplo, en algo duro, y esto se desmonta, ¿cierto? Se sale. Y al contrario, si le pegas en esta posición, obviamente, esto se va a anclar aquí, ¿cierto? Ahora, en la construcción del hacha en sí, yo noté que no es perfecta, obviamente. Esta parte es un poquito más alta que esta, ¿ya? Sin embargo, al mirarla de frente, yo pude observar de que está bien alineada, la hoja, digamos, está bien alineada con el palo, con el mango. Así que no es problema ese de que tenga, digamos, un poco más alto un costado. No sé si lo pueden observar ahí. Ahí lo voy a poner para que vean que está bien alineada, es decir, no está ni hacia allá ni hacia acá. Sin embargo, si la vemos en esta posición, se van a dar cuenta que este lado es más alto y este es más bajo, ¿ven? Pero, pero no influye, ¿ya? Así que, bueno, esta es mi pequeña revisión de esta hacha. Lamento mucho no poder hacer pruebas en exterior, outdoor, porque ahora mismo no puedo. Si más adelante puedo, lo voy a hacer. También tengo que mencionarles que hay muchos más tipos de hachas parecidas a esta en Amazon, por lo menos, que es donde yo la compré. Y rondan alrededor, bueno, en esta parte de los $30 es el precio que tiene, que lo encuentro bien, no es tan económica tampoco, porque hay hachas que venden en una ferretería, digamos, que cuestan un tamaño parecido y cuestan, no sé, 7.000 pesos aquí en Chile por lo menos, que son $7, no más de $10, y esta cuesta 30. Sin embargo, entendamos de que, a ver, primero el mango es una madera bastante de buena calidad, que es la haya, bien conocida por muchos. Acá en Sudamérica no se conoce, por lo menos acá en Chile no hay. Y bueno, y estas cositas que trae extras. Así que bueno, yo la compré, me gustó y aquí está, por lo menos funciona bien, corta bien la madera y madera dura. No se melló porque bueno, como esto es convexo, no tiene problema, pero se puede afilar y no hay problema, ¿ya? Así que bueno, me despido, que estén muy bien, les pido que me den el pulgarcito arriba para que este canal pueda crecer, ya que es un canal pequeñito, recién tenemos 170 suscriptores o algo por ahí, así que les pido el apoyo porque vienen más cuchillos en camino, vienen algunas navajas también y, y también es cuchillería, digamos, que yo trato de comprar que sea económica, como por ejemplo este que ya les había mostrado, este cuchillo chino, ya que también tengo que hacerle unas pruebas ya más extremas y un cuchillo bastante
bonito, pero económico, que eso es lo que más importa y hoy en día a la gente no le sobra el dinero, así que por eso que estoy tratando de traer este tipo de productos, pero también necesito su apoyo para que este canal pueda crecer y así poder mostrarles más productos, ¿ya? Así que bueno, me despido y compartan si es posible con los amigos por ahí y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.